No sé si ustedes se dieron cuenta el énfasis que tiene Efesios 4. Dice que hay un solo, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, que es Padre de todos. Así que Dios por todas partes nos habla de la unidad, Él es uno, pero es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, y Él nos quiere hacer uno con Él. Y este tema no fue fácil comprenderlo, aunque ya estaba escrito, pero en los primeros siglos del cristianismo, aquí tenemos una imagen que fue dibujada por este hombre André, ¿cómo se pronunciará? Robló, es ruso, es un pintor ruso. En 1425 es esta imagen, que esta no es la original, esta es retocada, es mejorada, porque la original es toda oscurita ya, después de tantos siglos, no está muy bien. Pero representa la Trinidad, la igualdad de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quisiera hacerles un recuento de lo difícil que ha sido llegar a comprender y aceptar el hecho de que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Al comienzo de los siglos, especialmente en el siglo II, la iglesia había crecido muchísimo, se había extendido por muchos lugares, pero especialmente en las ciudades. Y aunque en este mapa se muestran las regiones donde estaba la iglesia, en realidad era sobre todo en las ciudades, no había llegado a las partes rurales, todavía se estaba extendiendo hacia las partes rurales, pero en las grandes ciudades ya la iglesia había llegado y estaba presente, había crecido, había llegado a todos lugares donde el Imperio Romano estaba. Había crecido tanto. Pero al mismo tiempo, con el crecimiento de la iglesia, vinieron una cantidad de retos de la iglesia que tenía retos. La iglesia tenía unos retos. Y es que habían unas personas que estaban siempre atacando a la iglesia. Habían varios frentes que había que explicar a la gente qué era el cristianismo, porque estaban los romanos que no eran cristianos, eran paganos, tenían multitud de dioses, y los romanos y otras personas acusaban a la iglesia de que la iglesia era caníbal. ¿Saben por qué era caníbal? Porque tomaba la cena del Señor, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces decía la gente, no, esa iglesia es una iglesia caníbal. Los acusaban. También acusaban a la iglesia de que era una iglesia que se reunía en sus reuniones de ágape o de amor fraterno. En realidad se reunían era a tener orgías y pues tergiversaban toda esa relación de afecto y de amor que Dios quería que hubiera entre los cristianos. Y habían estos ataques. Y el ataque más fuerte tal vez es que la iglesia era politeísta, era igual que todas las demás iglesias o grupos o religiones, porque la iglesia decía que había Padre, Hijo y Espíritu Santo y pues son tres dioses, ¿no? No es uno, es tres. Los que mejor entendían las cosas, pero otros atacaban mucho la figura de Cristo, del Espíritu Santo. Habían muchas cosas que había que aclarar y habían unos movimientos muy fuertes de lo que era la filosofía griega, que tenía muchísima incidencia en el mundo en ese tiempo. Y los filósofos griegos eran los que mandaban en la educación y eran los que mandaban en el pensamiento de ese tiempo. Y los filósofos tenían sus ideas. Ellos tenían ideas naturalmente acerca de las divinidades. Y los filósofos habían dicho básicamente, Platón y otros decían que no había sino un solo Dios, igual que se creía por los israelitas, por los judíos, pero ese Dios era único y, bueno, lo describían de muchas maneras, pero no aceptaban el tema de que hubiera otros dioses. Tenía que ser un Dios único y debía ser tan perfecto, tan perfecto ese Dios,
que seguramente no tenía nada que ver con lo material, porque lo material era caído, era algo malo, y la carne era mala, y el cuerpo era malo. Y entonces todas esas ideas prevalecían y la iglesia tenía que explicarle a ese mundo quién era Dios, quién era Dios. Y lo que sucedió es, desafortunadamente, que en este deseo de explicar el Dios cristiano, el Dios de Cristo, muchos se metieron a estudiar la filosofía griega y digamos que como que asimilaron parte de esas ideas de los griegos y llegaron igual a creer que ciertamente Dios debía ser tan bueno, tan perfecto, que seguramente no tenía nada que ver con la materia. Y ciertamente si Dios no tuvo nada que ver con la materia, Cristo no pudo haber venido en carne. Y se desarrollaron unas ideas dentro de la misma iglesia, se comenzaron a creer una cantidad de cosas que nosotros entendemos son herejía. Herejía es una desviación de la verdad. Y entre esos, pues surgió un señor llamado Arrio. Arrio es uno de los más fuertes herejes que hubo al comienzo de la iglesia, y era un sacerdote, era un pastor, era un creyente cristiano, pero comenzó a decir, influido por todas esas ideas gnósticas, que ciertamente Cristo no era Dios, sino que era una de las más excelsas criaturas de Dios y que era un intermediario entre un Dios perfecto y un mundo malo. Cristo era un intermediario, no era Dios porque Dios no podía venir a este mundo así como era, y que el Espíritu Santo igual era incluso inferior a Cristo. Así que Él desvirtuó la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran iguales, sino que el Padre era verdaderamente Dios, el Hijo era Hijo pero era inferior y no era Dios, y el Espíritu Santo era incluso inferior a Cristo. Todas estas ideas tomaron tanto auge que muchos cristianos comenzaron a tener pensamientos como arriano. Así que surgieron los apologetas o apologistas, eran las personas que, preparados en las escrituras y conocedores de su mundo, comenzaron a defender la fe, Fue una época compleja, era una época muy difícil, porque aunque la iglesia había crecido por todas partes, no todo el mundo tenía la capacidad de explicar, no todo el mundo tenía la educación para explicarle al mundo pagano quién era el Dios en el que creíamos. No todo el mundo tenía la educación, la capacidad para explicar cómo es que Dios era uno y era Padre, Hijo y Espíritu Santo también. Y no tenían la capacidad de explicar que Cristo era tan Dios como el Padre es Dios y el Espíritu Santo era tan Dios como el Hijo y el Padre eran Dios. Así que surgieron los apologistas, y para explicar muchas otras cosas, para explicar el cristianismo al mundo, ellos surgieron. Y hubo varios de ellos muy famosos, muy conocidos, que comenzaron a explicar el cristianismo. Y este hombre Arrio tuvo una influencia enorme, fue un presbítero de Alejandría, en Egipto, donde había llegado la iglesia. La iglesia se convirtió en algo muy importante ahí en Alejandría. Si quieren ver dónde queda Alejandría, aquí, en esta parte, se convirtió en un lugar muy fuerte, mientras que Jerusalén, después de la destrucción del templo, cuando llegaron los romanos en el año 70 y destruyeron todo, fue decayendo, y además la presencia de los judíos y la dureza de los judíos en aceptar el cristianismo hizo que la iglesia se desplazara hacia otros lugares, y fue creciendo mucho en Alejandría y fue creciendo mucho en el mundo gentil. Así que este hombre, Arrio, admitía la existencia de Dios único, eterno, incomunicable es que ustedes allá y yo acá, pero el verbo Cristo no era divino, sino era una criatura, aunque más excelsa que todas las otras, y fue escogido como intermediario en la creación y en la redención del mundo. El Espíritu Santo también era una criatura inferior al verbo. Eso era lo que decía Arrio, y él decía que él era cristiano.
Él era cristiano, él decía que él era cristiano, imagínense. Y tuvieron que luchar contra él. Y dentro de la iglesia lo llamaron a cuentas. Un obispo ahí de Alejandría también, lo llamaron a cuenta y le dijeron: Arrio, no, tú estás equivocado, eso no es así. Pero el hombre tenía muchísimos seguidores, él nunca quiso retractarse. ¿Y por qué es importante, Arrio? Porque sus doctrinas y sus enseñanzas siguieron durante siglos e influyeron y han influido sobre muchísima gente que no cree hasta nuestros días de que Cristo sea Dios. E influyeron incluso cuando aparece Mahoma. Hemos estado hablando del Islam, hemos estado hablando de Mahoma, hemos estado hablando de musulmanes. Cuando Mahoma aparece, las ideas arrianas estaban todavía circulando en el ambiente y fue muy fácil para muchos tomar estas ideas de que Cristo no era Dios. Y es increíble, pero ustedes incluso pueden entrar hoy a internet y estudiar. Por ejemplo, ponen en Google, ¿no? Ponen la pregunta: ¿es Jesucristo Dios? ¿Es Jesucristo Dios? Y salen una cantidad de artículos, muchísimos artículos, todavía en ese debate. ¿Han pasado cuántos años? 2000 años más o menos. Todavía estamos en ese debate porque hay gente hoy, gente que no acepta que Cristo sea Dios. No lo aceptan. Y no aceptan que el Espíritu sea Dios. Hay algunos que dicen que Cristo es una criatura de Dios. El Espíritu Santo no es Dios, sino es una fuerza impersonal, la fuerza de Dios. Es decir, que Dios Padre es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo no es una persona. Así que hasta nuestros días hay esta idea. Y Mahoma posiblemente toma estas ideas tipo de Arrio, y son lo que alimentan la idea que hoy sustenta también el Islam. No, Cristo no es Dios. Así que lo que ellos enseñan no es algo que ellos inventaron. Realmente, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, surge la idea de que Cristo no es Dios. Muy bien, como resultado de ese debate, entonces se cita un concilio. Y lo cita Constantino, que hasta el momento ha sido perseguidor de la iglesia. La iglesia ha sido perseguida por todas partes, los hermanos han sido perseguidos, muchos han muerto y han soportado la persecución, y muchos han sido, muertos a causa de la persecución. Pero la iglesia estaba creciendo tanto que, por razones que todavía también están en debate, Constantino decidió él mismo ser cristiano. Y ya sea las razones que hayan, el asunto es que él promovió que hubiera unidad. Y dijo: bueno, vengan, reúnanse aquí y debatan este tema, ustedes debátanlo. Y entonces se reunieron en Nicea, una ciudad en Asia Menor. Allí hubo el primer concilio para hablar acerca de la naturaleza de Cristo. Y hablaron sobre la naturaleza de Cristo. Y eran unos debates, ustedes saben que los debates nunca son fáciles, y hubo un debate fuerte, así como, ¿se acuerdan de Hechos capítulo 15, cuando Pablo llegó a Jerusalén diciéndole a los hermanos qué evangelio estaba enseñando entre los gentiles? Pero los judíos decían: no, a los gentiles hay que enseñarlos a que se circunciden y guarden la ley. Y Pablo decía: no, Señor, ninguna ley, ninguna circuncisión. Y hubo una controversia no fácil, era un agarrón en la iglesia. Pues en el concilio de Nicea estaban representados todas estas corrientes. Unos decían que Cristo no era Dios, otros decían que sí, otros decían que era más o menos, todas las corrientes estaban allí y se sentaron a mirar qué iban a hacer con esta idea de si Jesucristo era o no Dios, y comenzaron a mirar las escrituras, qué decían acerca de Jesucristo. El asunto es que quedaron claros en ese concilio de que Cristo es plenamente Dios, plenamente hombre. Muy bien, pero el tema es que el concilio de Nicea no concluyó el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo simplemente se planteó, pero nunca se debatió. Entonces, algunos años después, en el año 381, en el concilio de Constantinopla, una reunión de la iglesia otra vez,
Se reunieron como 300 obispos y hablaron otra vez acerca de si el Espíritu Santo era Dios o no. Y otra vez miraron las Escrituras, estudiaron todos los temas y concluyeron otra vez que ciertamente el Espíritu Santo era Dios. ¿Y qué hicieron? Con todos los que estaban en desacuerdo les dijeron: hermanos, ustedes están equivocados. Arrio, tú estás equivocado. Y todos los que piensan que Cristo no es Dios están equivocados. Pero ellos nunca quisieron aceptarlo. Nunca. Ustedes saben cómo son las herejías y cómo es cuando una persona es terca, que no aceptan, no quisieron aceptarlo. Y hubo corrientes que continuaron con sus enseñanzas. Entonces, ¿qué pasó? Que allí surgió, se completó, porque de esto quedaban documentos. En ese tiempo no habían libros así como nosotros tenemos libros hoy, pero eran pergaminos y era muy difícil, todo era a mano y era despacioso, no habían libros, no habían imprentas. ¿En qué año se comenzó a tener imprentas? Más o menos el siglo XV, ¿no? O sea, como 1000 años después. 1000 años después de todos, más de 1000 años después de estos debates, comienzan a circular lo que hoy vemos como libros. En ese tiempo todo era a mano, escribiendo a mano y en rollos, no eran así en hojas como nosotros tenemos. El papel era distinto, eran unos rollos, bueno, era muy distinto, era muy diferente. El asunto es que en el Concilio de Nicea sacaron unas conclusiones y esas conclusiones las completaron en el Concilio de Constantinopla. Y las conclusiones que sacaron tienen que ver con nosotros hoy y con la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque cada vez que las personas en la Iglesia Católica dicen el credo, lo están diciendo de cierta manera. Y vamos hoy a ver qué es lo que ellos dicen y qué es lo que quedó claro en ese concilio. Salió entonces una cosa que se llamaba el credo niceno-constantinopolitano. ¿Cómo es? El credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque era el resultado de lo que se había acordado en Nicea y en Constantinopla, donde se habían reunido otra vez. Ese credo era muy importante porque era lo que la iglesia decía: nosotros creemos esto en oposición, opuesto a lo que cree Arrio y lo que creen los paganos y los que creen otros que dicen ser cristianos, pero que no aceptan a Cristo o no aceptan al Espíritu Santo. Nosotros creemos esto. Y entonces, vamos a leer el credo. Yo sé que aquí se lo sabe alguien, porque ya nos lo dijo. El miércoles lo vimos y nos lo dijo de memoria. Y los buenos católicos de pronto se lo saben. Pero hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver. Como dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Y leamos solamente ese pedazo. ¿Por qué? Porque esto fue, cada palabra fue objeto de debate en esas reuniones, que duraron a veces meses. A veces se reunían durante meses, todos los días, desde temprano hasta el anochecer, debatiendo sobre los términos, qué palabra usar. Y llegaron a estos términos, a estas conclusiones. Y entonces aquí, creo, lo hicieron personal, pero en realidad al comienzo era: nosotros creemos. Es decir, los que estamos de acuerdo en este tema, nosotros creemos. Pero lo hicieron personal porque querían que todo cristiano, al momento de ser bautizado, dijera esto. Toda persona que iba a ser bautizada debía conocer el credo y estar de acuerdo o no. Si no estaba de acuerdo, la iglesia no lo bautizaba. Si estaban de acuerdo, la iglesia los bautizaba. Era una de esas cosas que tenía como un requisito del bautismo para ser aceptado en la comunidad de la iglesia. Y entonces las personas lo primero que tenían que decir era: creo con ustedes. Yo creo en unión con ustedes. Yo creo como ustedes en que hay un solo Dios. Entonces lo primero que declara ese credo es: hay un solo Dios. ¿En dónde está? Lo acabamos de leer, ¿no? Aquí en Efesios,
hay uno, hay un solo Dios, hay uno solo. Sabemos por Efesios, hay un solo Dios. Y ellos dijeron, ¿todos están de acuerdo? Todo el mundo dijo, sí, estamos. Finalmente, después de quién sabe cuántas horas de debate y de locura, hay un solo Dios. Pero ese Dios es Padre, primero que todo. Entonces, la siguiente frase aclara que ese Dios es primeramente Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. Y creo que hay un solo Señor. Entonces, hay un solo Dios que es Padre, pero también es Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo que hay un solo Dios, pero que es Padre y que es Hijo, Jesucristo, un solo Señor, nacido del Padre antes de todos los siglos. Es decir, que eternamente ha procedido del Padre. Eternamente ha existido. No ha tenido un momento de haber sido creado. No. Eso es lo que dice este credo. Dice, único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, aquí están aclarándole a todos los arrianos y a todas las personas que no creían en que Cristo fuera Dios. Ellos al contrario decían, no, es que Cristo fue creado. Aquí dijeron, no, Él no fue creado. Él ha procedido eternamente con el Padre, ha estado eternamente. Él es igual que el Padre luz. Él es igual que el Padre Dios. Dios verdadero de Dios verdadero, ¿sí? Luz de luz, ¿sí? Eso es lo que dice, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces ellos declararon, el Hijo Jesucristo tiene la misma naturaleza que el Padre. Los mismos atributos. También es todopoderoso, todo lo sabe, invisible como el Padre, tiene todos los atributos del Padre, y dice, por quien todo fue hecho. Y entonces uno se puede preguntar, a ver, un momentico, ¿quién hizo las cosas? ¿Fue el Padre o fue el Hijo? Porque al comienzo decía que el Padre hizo todas las cosas, y ahora dice que el Hijo hizo todas las cosas. Entonces lo que están diciendo aquí es, tanto el Padre como el Hijo hicieron las cosas. El Padre lo deseó, el Hijo lo hizo. Ambos estaban en armonía en su plan de creación, tanto el Padre como el Hijo, por quien todo fue hecho. Dice, y luego aclara el asunto de la naturaleza humana de Cristo, de habiendo dejado la parte divina clara de que es igual al Padre, dice ahora, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen. Ahora, ahí es donde comenzamos a tener problemas porque a través de los siglos después fue cambiando y fue diciendo, se encarnó de la Santísima Virgen María. Ahí eso no está al comienzo. Al comienzo era María que estaba virgen. Punto. No había todavía esa adoración, todavía no había sido exaltada a ser casi igual a Dios como ahora se tienen considerado que ella es como casi igual a Dios. Es más que Dios porque es la mamá de Jesús, ¿cierto? Entonces, pero aquí dicen, no. Aquí la importancia del credo es que está hablando es de Cristo. El objeto del credo está hablando es de la naturaleza de Cristo. Y por un lado, deja claro la naturaleza de María, era una mujer. María Virgen. Nació de María Virgen. Aquí ellos tuvieron muchísimos problemas. Porque el ataque precisamente contra Cristo era que si Adán y Eva pecaron y por él entró el pecado al mundo y pasó a todos los hombres, María era pecadora. Y si María era pecadora y dio a luz un hijo, su hijo debió haber sido pecador. Pero Cristo dice en las Escrituras que no tuvo pecado. Entonces se enredaron y dijeron, no, pues entonces María no tenía pecado. Y entonces le quitaron los pecados a María. ¿Sí? Y dijeron, no, entonces ella no tenía pecado. Y cuando le quitaron los pecados a María, entonces María dejó de ser un ser humano.
y se convirtió en algo que ya no era tan humano. Y después la fueron subiendo hasta que hoy en nuestros días, como les estaba contando el miércoles, entré creo que el lunes a Lourdes, a la iglesia en Lourdes. ¿Ustedes han entrado a la iglesia de Lourdes alguna vez? Porque tenía este tema en mi corazón y estaba pasando por el parque ahí al frente de la iglesia hacia la San Fermín a comprar pan. Siempre compro el pan en la San Fermín. Casi o nunca entro a esa iglesia. Pero ese día dije, voy a entrar. Y cuando me paré en toda la entrada de la iglesia, al frente una estatua inmensa de una mujer, el puro centro de la adoración en esa iglesia es la Virgen de Lourdes. ¿Sí? Y las imágenes de Jesucristo que hay en esa iglesia están por allá como botadas, son segundo. Tienen un sector pequeño en alguna parte, pero la Virgen es el centro de esa iglesia. Y yo decía, increíble, ¿en qué momento la Virgen aquí en esta iglesia se convirtió en el centro de adoración? Porque allá, y es más, al lado, al puro frente, es decir, aquí digamos está el altar donde está el sacerdote, está aquí el altar. Y detrás del altar hay una sección privada con sillas. Ahí está, es una sección más tranquila, más como privada. Ahí están los que entran a estar en contacto con esa Virgen. No hay Jesús por ninguna parte. ¿Cómo las cosas se desfiguran de un momento a otro? Se sube a una persona que las Escrituras por ninguna parte muestran que sea superior a Cristo. Es que el objetivo de decir en el credo que Cristo era hijo de una mujer es para decir que Cristo fue plenamente humano, no para ensalzar a María, sino para ensalzar la obra de Dios, que siendo Dios se despojó de sus atributos y vino y nació de una mujer. Así que el asunto aquí no era la mujer, el asunto era la divinidad bajando a vivir entre nosotros. Y con esto rechazaban todas las ideas de los gnósticos de que Dios fuera un Dios lejano, que no tenía nada que ver con nosotros. Rechazaban las ideas de que Dios era un Dios que no se quería meter con la materia, que Dios despreciaba al mundo terrenal y despreciaba al ser humano porque estaba en pecado. Rechazaba esa idea, y cuando el credo dice que nació de María virgen, está diciendo, Él descendió y se hizo como uno de nosotros. Dios sí Dios ama su creación, Dios está cercano a nosotros, y toda teología y toda idea que dice que Dios está por allá lejos de nosotros está equivocada, porque Cristo vino y se hizo hombre como nosotros, de carne y hueso como nosotros. Y ahí hay un misterio, claro que sí, es difícil comprenderlo, pero así sucedió, así pasó. Y en ese concilio dijeron, Él vino y nació de una mujer que era virgen y se llamaba María. Pero ahí no está divinizando a María, está simplemente declarando que ese Dios se hizo hombre a través de una mujer llamada María, la cual era virgen. Muy bien, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. ¿Y por qué dice en tiempos de Poncio Pilato? Porque Cristo no fue una idea, fue una realidad. Porque Cristo existió, caminó, anduvo por las calles y por los lugares que mucha gente anduvo. Fue un ser humano y entró a la historia de la humanidad. No como algunos decían que Cristo parecía ser humano. Algunos decían, no, Cristo no pudo venir a esta carne porque esta carne es mala. Cristo solo parecía ser humano, pero si uno lo iba a tocar no encontraba nada porque Él... Eso decían algunos. Y este concilio dice, no señor, Él fue carne y Él vivió en la historia, en un tiempo específico, en el tiempo de Poncio Pilato. Y bajo ese reinado Él padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hace énfasis en la resurrección.
que es otra de las cosas que niegan. El Islam niega esa parte de la resurrección, de que hubiera resucitado. Sin embargo, es chistosísimo lo que habla el Islam, porque una de las fiestas que guarda el Islam es el día en que, en una de las idas de Mahoma a Jerusalén, coincidencia, él estaba en el templo de Salomón, y allí, él supuestamente ascendió al cielo, y por esa razón hicieron una mezquita encima del templo de Salomón, se llama la mezquita de Omar. Hoy, la mezquita de Omar está encima del templo de Salomón, porque ellos llegaron a colonizar esas áreas y con el tiempo ellos hicieron una mezquita, y esa mezquita es sagrada. Y de que usted llegue y le haga así o yo, muerto está. Usted no la toca, la toca no. Santo. ¿Y saben por qué? Porque allí Mahoma, supuestamente él subió al cielo y habló con todos los profetas antes de él y habló con Cristo. Y por eso esa mezquita es tan importante. Y por eso usted no la puede tocar. Supuestamente, pero miren lo interesante. Ellos niegan que Cristo, oigan bien, ellos niegan, los musulmanes, el Islam niega que Cristo hubiera resucitado desde el cielo. Sin embargo, Mahoma habló con Cristo. ¿Qué contradicción? Piensen en eso. Es una contradicción. Se supone que Mahoma subió al cielo y habló con Cristo, pero ellos niegan que Cristo sea Dios y que Él esté vivo o que... Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasó acá? El asunto es que aquí dice que en este credo dice que resucitó, Jesucristo resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y luego, creo, y esa fue la parte del concilio de Constantinopla que dejó claro, se reunieron como más de 3, yo no sé cuántos meses estuvieron reunidos, 300 obispos, y después de mucho debate, esto fue lo que sacaron. Esta es la conclusión de prolongadísimas conversaciones sobre el Espíritu Santo, que estaban en las Escrituras, pero había tantos problemas que, bueno, al fin se pusieron de acuerdo y dijeron, creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es decir, dijeron, el Espíritu Santo es Dios, en contra de todo lo que otros decían y el ataque que había contra el Espíritu Santo. Y luego dice otra cosa que es un poco controversial también. Creo en la iglesia, y faltó algo, creo en la iglesia, que es una, santa, católica. Y entonces aquí el problema es que con el tiempo la iglesia católica dice, nosotros somos la verdadera iglesia, pero ese no fue el intento del concilio. El concilio estaba diciendo que la iglesia estaba presente en el mundo entero. Era una iglesia universal, pero era una. Era una iglesia extendida por el mundo entero. Y no hablaba de lo que hoy conocemos como la iglesia católica. Es que católico quiere decir universal. Lo que estaba declarando el credo es que ellos sabían que Cristo conoce a su iglesia y su iglesia es una. No importa dónde esté. Si está en el África, en América, en Norteamérica o en el Canadá, o si está en Europa o si está en Arabia, donde quiera que esté, es una, es universal porque está en todo el planeta. No se refería a que la verdadera iglesia fuera la iglesia católica. No, católico es un término que quiere decir universal. Y lo que ellos, cuando se reunieron, quisieron decir es que toda la iglesia que se reúna bajo estos términos de aceptación de que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y que siguen un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Dios, esa iglesia, donde quiera que esté esa iglesia, es la iglesia de Dios. Así que la iglesia es universal. Pero ¿qué ha pasado? Que con el tiempo la Iglesia Católica ha dicho, nosotros somos la verdadera iglesia, porque en esos concilios se dijo que la Iglesia Católica. No es así, parece, pero no es así. La iglesia verdadera está en todas partes. Y es toda persona que acepta a Cristo, al Padre
al Espíritu y que acepta las enseñanzas de los apóstoles como verdadera, esa es la iglesia de Cristo. Y es una iglesia que está en todo lugar, en todas partes. Eso es lo que decía ahí, que es una santa, católica, es decir, universal y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así que ese fue el credo niceno-constantinopolitano. Paradójicamente, siglos después surge el credo apostólico. Y aunque parece que fuera anterior, es mucho después, es apostólico, lo llaman así apostólico, pero tiene los problemas de la Santísima Virgen y la afirmación de que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera que hay. Esos son los dos problemas que tiene el credo apostólico y es posterior. Así que, ahora veamos algunas 3 escrituras donde nos muestran, primero que todo, que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este pasaje cuando le trajeron al Señor Jesucristo un paralítico? En Lucas 5. Lucas capítulo 5. Todo esto estaba en las Escrituras, pero como, acuérdense, las Escrituras no estaban todavía así como las tenemos hoy. Hoy tenemos una bendición tan inmensa de tener las Escrituras en un solo libro. Y a veces no nos damos cuenta la bendición que es tener todo junto, todas las Escrituras. Aunque ha sufrido 1000 ataques, 10,000 ataques las Escrituras, también la han tratado todo el tiempo de desvirtuar. Pero hoy tenemos las Escrituras. En Lucas capítulo 5, el Señor Jesucristo hace un milagro y muestra algo. Capítulo 5 de Lucas. Le trajeron un paralítico, estaba el Señor Jesucristo reunido con tantas personas que no sabían por dónde entrar a este paralítico, lo bajaron por el techo. Y entonces dice versículo 20 de Lucas, al ver la fe de ellos, es decir, de los que traían a este paralítico y del paralítico mismo seguramente, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, miren bien, aquí estos fariseos, estos religiosos dijeron, ¿cómo este hombre Jesús se atreve a decir tus pecados te son perdonados si solamente Dios perdona pecados? ¿Quién es este que se atreve a semejante blasfemia? Pero Cristo, sabiendo lo que había en el corazón de ellos y los pensamientos que había en ellos, miren lo que les dijo. Entonces, versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? Porque él dijo, tus pecados son perdonados y no pasó nada. A los ojos de nadie pasó nada, ¿sí me entiendes? No se veía porque eso no se ve. El perdón de los pecados no se ve, ¿cierto? No es algo que uno diga, ay, mire los pecados como se están yendo, están caminando, están saliendo. No se ve. Pero entonces él les dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Y ellos dijeron, pues más fácil es decir, tus pecados son perdonados, porque no se ve nada. Ah, ok. Entonces voy a hacerle la parte más difícil. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo ahí? ¿Qué hizo? Él sanó, pero ¿qué estaba probando entonces? Que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Y según lo que había en la mente de los religiosos, ¿quién podía perdonar pecados? Solo Dios. Entonces, ¿qué estaba demostrando el Señor Jesucristo? Él era Dios y tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Y cómo lo demostró? Cuando sanó a ese paralítico.
Les dijo, ¿ustedes quieren una prueba a sus ojos? Muy bien, ahí la tienen. Así que ellos quedarían asombrados, como de hecho dicen las Escrituras, que quedaron asombrados. Al instante, dice, se levantó en presencia de ellos, tomando su lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios. Llenos de temor decían, hoy hemos visto algo increíble. Este hombre perdona pecados. La conclusión era normal. Este hombre es Dios. Pero eso fue muy difícil. Eso era muy difícil. Ciertamente era muy complejo. Pero Cristo demostró que Él es Dios. Era Dios en la carne. Así que esa es solamente una de las escrituras donde Él demuestra su divinidad. Y en cuanto al Espíritu Santo, que es Dios, tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ustedes saben toda la historia de Ananías y Zafira, que vendieron una casa porque todos los hermanos estaban en crisis, la iglesia estaba en crisis, era una época muy compleja, muy difícil. Jerusalén estaba al borde de ser destruida, dentro de años iba a destruirse Jerusalén. La iglesia estaba comenzando también y la gente estaba trayendo pertenencias para ayudar a los necesitados. Pero Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentir y dijeron, digamos que vendimos la casa en tanto, aunque la vendimos por más, nos guardamos un poco de dinero y le decimos a la iglesia que vendimos la casa por tanto. Y así aparecemos como personas muy buenas y nos dan honra y parece que estaban buscando poder, honra, reconocimiento dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Que Dios estaba muy pendiente, la iglesia estaba comenzando, Dios no quería que comenzara la iglesia de esa manera. Y entonces vino a Pedro y le dijo, versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pero antes un paréntesis, ¿saben qué? ¿Saben qué? Lo más curioso de todo el mundo, lo más curioso de todo este tema es que nadie nunca se ha metido a debatir el tema de que Satanás exista. A él sí le creen. A él sí, nadie dice que él no existe. No hay teología para refutar la existencia de Satanás. Pero Cristo, a él sí lo atacan. ¿Qué cosa, no? Bueno, pero el asunto es que dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir? ¿A quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y Dios Espíritu Santo. ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo, porque es lo que dice acá. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice, no has mentido tú a los hombres, sino a Dios. Así que solo en esta escritura nos deja claro el Espíritu Santo es Dios. Y Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. En cuanto a otras escrituras que nos hablan de la Trinidad, están por muchas partes, solamente algunas, muy pocas, pero en Mateo 3 está en el bautismo del Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes. En Mateo 28, la autoridad de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, cuando está hablando de los dones de Dios, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Así que las Escrituras por todas partes hablan de la Trinidad. Segunda de Corintios 13 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta es la que leímos. Esta es la que leímos, que Paulinita leyó al comienzo. Dice, Efesios 4, un cuerpo, un espíritu,
como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que aquí está bien claro, en este pasaje está bien claro, hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, ¿por qué tenemos que tener esto claro? Porque, hermanos, parece increíble, pero después de tantos siglos todavía hay personas y todavía hay organizaciones con miles de miembros en sus iglesias que no creen en Cristo como Dios, como mormones, testigos de Jehová y otras organizaciones que no creen. Hay iglesias cristianas que niegan que Dios sea tres. Están los unitarios pentecostales. Son nuestros hermanos. Yo no los voy a condenar. Pero, hermanos, ellos necesitan entender que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos dicen que no, que hay solamente uno, que a veces es Padre, a veces es Hijo, a veces es Espíritu Santo. ¿Y saben qué? La gente muy sencilla a veces no le pone cuidado a esto. Simplemente van y encuentran un ambiente bonito y amigos y entonces se unen a esas iglesias en la mejor actitud, pero no revisan estas doctrinas. Ahora, Dios es tan lindo, Él es tan misericordioso, sin embargo no podemos perder la verdad, no podemos dejar que la verdad se vaya diluyendo, porque es peligroso. Podemos llegar a cualquier lugar, podemos llegar a una herejía total como el Islam, que a partir de ciertas ideas han llegado a unos extremos inaceptables. El Islam se supone que estaba fundamentado en el verdadero Dios y sin embargo llegó a unos lugares inaceptables, a unas prácticas inaceptables, a una negación total de Cristo y del Espíritu, a una idea de que Mahoma es el Espíritu Santo. Ellos lo afirman. Así que Dios nos guarde y que Dios nos bendiga y nos mantenga en la ortodoxia, en la claridad de su verdad. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por recordarnos estas cosas, a veces un poco técnicas, a veces un poco difíciles, pero te damos gracias de recordarnos eso y te pido que mis hermanos lo entiendan, que se den cuenta que no ha sido fácil, ha sido muy complejo este tema, muchas peleas sobre este tema, y que tú nos des claridad, Señor, de que tú eres Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que hay una obra que el Señor Jesucristo hizo y que nosotros como iglesia creemos en una teología trinitaria centrada en Cristo, porque el Señor Jesucristo es quien vino a revelar al Padre, a enviar su Espíritu, y todo con un propósito. El propósito es que nosotros también entendamos que, como tú declaraste al comienzo y dijiste con respecto al hombre, dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Tú tampoco eres un Dios solo. Tú no eres un Dios solo en el universo. Tú no andas solo. Tú eres un Dios en relación. Eres un Dios que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eres un Dios que quieres más hijos para tu gloria. Tú no eres un Dios solo, apartado de nosotros, tu creación, sino eres un Dios que ama tu creación. Las Escrituras dicen precisamente eso, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué escritura más hermosa? Porque algunos negaban que Dios pudiera amar al mundo, amar la materia, amar al ser humano como es. Pero las Escrituras, Juan nos dice que tú de tal manera nos amas, que diste tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios cercano. Así enviaste tú a tu Hijo Jesús, Emmanuel, Dios con los hombres, porque nos amas profundamente. Gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibimos de ti toda bendición, Señor, y nosotros te alabamos en la autoridad